Muy buenos días para todos. Hoy lunes 14 de septiembre encomendamos todas nuestras intenciones al Señor de los Milagros y compartimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7 versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad, y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, centrémonos en la figura del centurión romano. Un centurión que no es judío, no profesa la ley judía y tampoco está familiarizado con las profecías del mesianismo en Israel. Pero en él están presentes unas cualidades muy importantes que son como un modelo para nuestra vida espiritual. En primer lugar, podemos decir que el centurión es una persona de buen corazón. Y lo notamos en lo siguiente: él pide un favor, pero no lo pide para sí, lo pide para su criado, a quien apreciaba mucho y se encuentra enfermo. Además, pide el favor sin exigir nada, porque él no se siente con derecho a exigir, y por eso no exige nada. Pide un favor con humildad. Además, dice el Evangelio de hoy que él apreciaba al pueblo judío, lo dicen los ancianos, y nos construyó la sinagoga. Es lo que los ancianos le dicen a Jesús. Además de buen corazón, era una persona solidaria, caritativa, que le gustaba ayudar. Pero el ejemplo más importante para nosotros, y es lo que hoy resalta el Evangelio, es que el centurión romano es un ejemplo de fe, y sobre todo un ejemplo de fe en el poder de la palabra de Dios. Miren que cuando él manda a sus amigos, antes de que Jesús llegue a su casa, le manda decir: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Estaba totalmente convencido que no era necesario que Jesús entrara en su casa, que la palabra poderosa de Jesús era suficiente para que su criado quedara sano. Esto sorprende a Jesús y dice estas palabras: les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. En el pueblo judío, en los escribas, en los fariseos, en los doctores de la ley, en los sumos sacerdotes, en todo Israel no he encontrado tanta fe como en este centurión, que no es judío, que no conoce la Torá. Pero miren en este centurión un ejemplo de fe. Él creyó firmemente
en el poder que tiene la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, que nosotros también en nuestra vida estemos convencidos del poder que tiene la palabra de Dios y que nuestra fe se sostenga también sobre los valores, llamémosle valores humanos, que estaban presentes en el centurión. Un buen corazón, una actitud de solidaridad con los demás, con los necesitados, y sobre todo, antes que pensar en sí mismo, pensó en los demás, pensó en su criado que estaba enfermo. Que estas actitudes también estén presentes en nuestra vida, porque son estas actitudes las que en definitiva sostienen nuestra fe. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, en este día, que a ejemplo del centurión romano, nosotros no tengamos ninguna duda del poder que tiene la palabra de Dios para sanarnos y para sanar a quienes lo necesitan. Que Dios te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.